Muy buenas, somos el grupo conformado por Raúl Rodríguez y por mi persona Roberto Sánchez, y el día de hoy vamos a hablar sobre el último tema de la última tarea de la materia de Comunicaciones Industriales y Sistemas de escala, que tiene que ver con el curso de Wilson Train, y vamos a hablar sobre lo que es, aquí nos pide, según la tarea de investigación, el capítulo 11, bueno, en este caso es el 12, solo que está aquí mal, sobre Recipe Management. Vamos a explicar los pasos más importantes del capítulo y vamos a también hacer un video, o sea, vamos también a explicar lo que es el ejercicio correspondiente. Entonces vemos aquí que estamos en el capítulo 12, que como mencionamos, Recipe Management. Entonces, bueno, ¿qué es recipe? ¿Qué son recipes? Ya. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de cómo se tienen los recipes dentro de los devices. Nosotros así como tenemos, digamos, el HMI, nosotros tenemos lo que son las alarmas, la data, y tenemos una cosa que se llama recipes, donde podemos ver todo esto de aquí, que vamos a poder ver datos que van cambiando en el tiempo, y vamos a ver aquí el recipe view, cómo se ven todos estos datos y cómo son cambiados y cómo se ven estructurados. Entonces, ¿pero qué es un recipe? ¿Qué es lo principal de este capítulo? Como podemos ver, los recipes es una colección informal de data estructurada, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener datos como velocidad de un motor, como cuántas veces pasa el motor, cuántas veces la banda pasa por tal proceso o demás. Entonces, todos esos datos nosotros los vamos a tener de una forma, o sea, sin forma, pero con datos estructurados. Y tiene las siguientes características técnicas que puede usar, o sea, también los recipes pueden ser usados en otros sectores técnicos, como en los parámetros y asignamiento de máquinas, como el tool list, todas lo que son las listas de todos los objetos que tenemos dentro del proyecto, y también lo que ya mencionamos, production data, such as mixing ratios, velocidades y demás. Si estamos hablando de motores, velocidades, frecuencias, voltajes, corrientes que está demandando la carga, aquí hay un fallo de corriente porque demandó mucha corriente, puede haber un corto y demás. Entonces, podemos utilizar esos datos de esta forma en los recipes. Y como podemos ver, tenemos aquí los componentes, tenemos el valor del recipe y el valor, o sea, el data record. Aquí los componentes es como una receta, por así decirlo. O sea, si tenemos wheat beer, vamos a tener todos estos datos relacionados a esto de aquí, que todos estos datos generan como que la receta del wheat beer, del Pilsner y demás. Entonces, sabemos que Pilsner tiene 100, digamos, mililitros de no sé qué, 100 mililitros de no sé qué, 100 mililitros de un tal elemento, que forma una receta llena de datos sobre algo específico. Bien, ahora adentrándonos en la siguiente sección, vemos que es, por favor, compañero, el control del PDF de la pantalla. Claro, esperemos un ratito. Ahí está. Listo, gracias. Ya, bien, entonces vamos a la siguiente sección, que es configurar una función de receta mediante transferencia de datos, o sea, tener distintos dispositivos interconectados entre ellos, puesto que en una industria lo más común es que todas las plantas trabajen en conjunto para un proceso eficiente, rápido y eficaz. Entonces, para transferir la información de la data, para poder también hacer análisis estadísticos, mejorar cuestiones, por ejemplo, que algo esté desperdiciando, 1 milímetro por cada producción de elemento, puede significar un gran ahorro si se hace en masa. Entonces, bueno, vamos a ver que aquí tenemos que se van a transferir cómo mediante un dispositivo HMI y un controlador, o sea, un PLC conectado con la función de guardado habilitada, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo podemos escribir el data record, también leerlo, borrarlo, crearlo, o sea, modificar toda esta información para poder trabajarla, maniobrarla, coordinar nuestras necesidades. Y bueno, finalmente, una vez que está guardada, vamos a requerir importarla como un archivo especial para poder leerse de este tipo de datos, de procesos y demás. Vamos a tener que exportarlo. O importarlo desde donde es un formato CSV, o sea, un Excel, dicho de manera más coloquial. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, también podemos seleccionar cómo va a ser este tipo de guardado, ¿no? En las configuraciones, por ejemplo, aquí vamos a tener que habilitarlo, vamos a poder decirle que no queremos hacer eso y claro, todo PLC requiere configuraciones básicas, si no se le da permiso no va a poder hacer nada. Tiene que habilitársele esa opción para poder realizarla. Que si queremos mandar las variables o la data, todo eso. Bien, si tenemos que no está el data transfer, pues bueno, no va a poder hacer nada, ¿no? Aquí dice que no está usado para transferencia de datos. El Tag Communication convierte los datos del PLC y a datos especiales ya para poder pasarlo como variable al siguiente, ¿no? Y poder aquí sí tener toda la configuración que ya que te conoce para poder tener la transferencia de datos. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿no?
vemos cómo está la conexión HMI, pues que por aquí es donde se va a pasar los datos. Eh, Vemos que aquí está el rec data o break data y vamos aquí a tener, por ejemplo, vamos a seleccionar este con todos sus datos, el tipo, o sea, type beef beer es el nombre la receta y acá se le va a ingresar cada uno de los parámetros, digamos como un objeto, ¿no? El objeto tiene sus distintos atributos. Listo, bueno, tenemos también lo que es el control de tags, que son los controles de las variables. Sabemos que debemos tener aquí, podemos controlarla mediante el ID, el job, el field y el valor. El ID es más que nada un entero, porque si nosotros sabemos que el ID de una variable específica va a ser, por ejemplo, 1425, que es un número. El job también, en este caso también es un int, va a ser long porque puede ser un formato largo. El field y el value son string, dependiendo, aquí nosotros vamos a poner como que el valor del elemento de la receta, vamos a poner en este string el valor de dicho elemento. Podemos ver aquí en el ID está el número del ID de esta variable que corresponde a el número del tipo de receta del récord, así. Y así nosotros también vamos a poder tener el job, qué hace, si es error, no error, borrar, leer la memoria, leer las variables y todo, mediante el tipo de dato de int. Aquí tenemos como que más combinaciones de int y del job. Y acá podemos ver ya cómo tenemos esta configuración realizada. Tenemos aquí sí ya se ve en específico el mismo ejemplo, pero ya con todo lo que se tiene, o sea, todas las opciones. Tenemos el help, tenemos la configuración de diálogo, tenemos lo que es para seleccionar la conexión de datos, tenemos para ir hacia adelante o hacia atrás con el table window, tenemos para cortar líneas, borrar líneas. Aquí tenemos todo lo que son los IDs, como podemos ver, es un número. De aquí ya tenemos, aquí está el valor, que también en este caso, bueno, en este caso es número, pero puede ser string. Y acá tenemos todas el resto de las opciones, importar, imprimir, exportar y demás. Aquí, como ya mencionamos, tenemos lo que es, aquí podemos ver sorting, que es nosotros queremos, es como si fuera un Excel, por ejemplo, queremos especificar y filtrar todos los que son bebidas que tengan más de no sé cuánto o que esté sorteado por el Berlin Malt, que está aquí, y se me va a sortear todas las cantidades de ascendiente a descendiente. Es como si fuera un Excel, más que nada. Y así es como tenemos esta configuración. Tenemos aquí los recipes. Aquí ya es un ejemplo real de cómo creamos los recipes, tenemos los elementos, aquí tenemos todos los nombres. Tenemos aquí, sí, en el data type tenemos aquí, nos especificamos. Especificamos si es que el beer type es un string porque es el valor. Pero ahí especificamos si es que este número de aquí va a ser un int debido a que es la cantidad en litros de lo que se tenga. Acá también es int, todo esto aquí son int, si podemos ver, porque está en HL, que es como es una medida de capacidad. Y el resto ya es string, como ya hemos mencionado previamente. Bien, Eh, ok. Antes, a continuación, compañero va a explicar lo que es el ejercicio número 1, que este está acá. Ajá, sí, ahí. Listo, entonces vamos a, ya una vez mostrado todo lo de PDF, la inicialización, permisos, dispositivos, conexiones, ya vamos a proceder con el ejercicio que nos va, en donde vamos a aplicar todo esto, ¿no? Que es configurar una receta. Eh, de la producción de cerveza vamos a tener diferentes tipos de cerveza y esta es la información que se está guardando. eh, Entrar, o sea, introducir toda esta información y finalmente que también todo esto sea editable, todo esto que se va guardando, el data record sea editable en el dispositivo HTML para que el operador pueda trabajarlo. Tenemos una imagen descriptiva, ¿no? De las partes, como de lo que es elements, aquí tenemos ya los elementos del, o sea, tag of beer, water, yes, y todos estos tienen sus atributos, cada uno de estos, por ejemplo, tag of beer, aquí vemos como tiene layer, pilsener, block light, quit beer, todo eso. Bien, ¿qué nos asigna como tarea? Que la receta de producción de cerveza que se muestre en la pantalla y varios de estos datos puedan ser visualizados. Y el siguiente paso es que será creada un data record, una guarda de datos de varios tipos y será insertada en un área de control para tener una librería global y poder trabajar con todos estos
acorde se necesita, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí vemos que vamos a entrar con UCC. Ya tenemos la receta predefinida, todo esto que ya se mencionó previamente. Entonces vamos a crear la receta. Abrimos el editor de recetas y ahí damos clic en Add y bueno, ya vamos a seleccionar todas estas propiedades porque esto es lo que queremos. Si queremos, por ejemplo, unas galletas, chocolate, harina, todo eso, ¿no? Aquí vamos. Y bueno, temperatura, cosas que sean necesarias para la producción. Bueno, ahora creamos una variable interna que es virtype y aquí, bueno, vamos a tener todos sus atributos, ¿no? El tipo de dato, la extensión de la palabra, son 14 caracteres y demás. Crear los elementos de la receta, ¿no? Aquí vemos cómo tenemos Virtue, Water y es todo esto. Y ahí ya se puede ir deseleccionando lo que deseamos. Bueno, entonces, y finalmente se inserta lo que es la receta de la pantalla, ¿no? Se lo coloca en la pantalla para poder trabajarlo, se configura la pantalla, se inserta y se hace las configuraciones de parámetros y demás cuestiones. Y aquí tenemos ya pues lo que vamos a querer visibilizar en la pantalla. Si le marcamos que sí, se muestra, si no, no. Y claro, ahora también vamos a poder trabajar con los data records. Aquí están los que están guardados y ahí en la sección data records. Y ahora runtime service y guardar el proyecto y ya eso sería, bueno, no, claro, aquí está para probar la configuración. Entonces iniciamos la simulación y presionando el botón de write o read, ahí podemos confirmar que todo esté funcionando correctamente. Y finalmente ya tenemos archivo ya funcionando y operando. Muchas gracias.